FIFA se ha fijado mucho en el tema de la salud mental en los últimos años, sobre todo con todo lo que vivimos con el tema de COVID. Jürgen Klopp hace algunos años declaró que el lado físico del fútbol ya está casi por ahí emparejado, ya todos manejan ciertas variables, todos miden cuántos recorren los jugadores, cuántos sprintan, etc. Muchas veces los jefes no son necesariamente buenos líderes, porque los grandes jugadores debieran siempre tener una buena educación acerca del manejo de las redes. Muy buenas a todos, hoy estamos con Rodrigo, se encarga de la psicología en la selección absoluta de Chile y vamos a hablar un poco cómo influye la mentalidad en los jugadores de fútbol. Así que cuéntanos, Rodrigo, cuando un jugador entra en el fútbol de élite, ¿cuáles son los primeros pasos que se suelen seguir? Bueno, un abrazo para todos y todas. Gracias, Alejandro, por este encuentro. Bueno, comentarles que, a ver, algunas cosas como importantes, que la parte psicológica en el fútbol siempre es fundamental, en todas las edades, sobre todo cuando el jugador en formación empieza a tener una carrera ya en el fútbol profesional. Más allá de que cada jugador tiene sus propias características, sus propias necesidades desde el punto de vista psicológico, creo que siempre es importante marcar algunos puntos que hoy día nos indican como importantes para tener o poseer una fortaleza mental importante. Ellos son, por ejemplo, la posibilidad de gestionar las emociones, todo tipo de emociones, la ansiedad, la frustración. Gestión de emociones hoy día es muy importante. Eh, el control de los pensamientos también es hoy día fundamental, porque hoy día sabemos que la mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, puede influir sobre el cerebro, que es básicamente lo que nosotros utilizamos para poder ejecutar todo dentro de un entrenamiento y dentro de un partido. Y finalmente todo lo que tiene que ver con el poder hacer cambios a nivel cerebral, y en esto tiene que ver mucho que ver el tema de metas, objetivos, de motivación. Yo diría que ahí están más o menos las principales herramientas con las cuales a nivel global. Obviamente después ya la bajada es con lo que va necesitando cada jugador. Has mencionado un poco lo de la mente. Te quería hablar de esto porque, mira, a mí lo que me pasa es que cuando practico un deporte, digamos, dinámico como el fútbol, baloncesto, deportes de equipo, me es muy fácil practicarlo. Pero, por ejemplo, en la carrera continua, que es, digamos, un poco más aburrida, la mente llega a un punto que me dice de parar, pero realmente mi cuerpo puede seguir corriendo. ¿Cómo influye la mente en los futbolistas? ¿Cómo trabajáis ese punto para dar ese nivel más extra? Bueno, lo que los neurocientíficos pudieron comprobar, algo que se sabía más o menos, pero que era difícil poder de probar, hoy día ya está absolutamente probado, es que la mente, que son los pensamientos, las emociones, pueden cambiar física y funcionalmente el cerebro. Esto significa que mis pensamientos previo a un partido o las emociones que yo estoy sintiendo previo a un partido pueden determinar absolutamente mi rendimiento. Así de claro. Es decir, si yo tengo pensamientos negativos, pensamientos displacenteros o emociones displacenteras como frustración, rabia, etcétera, eso va a influir sí o sí sobre mi comportamiento, mi performance, porque evidentemente ya sabemos que la mente puede cambiar física y funcionalmente el cerebro. Entonces, de ahí lo que se trata y parte de lo que hacemos nosotros como psicólogos deportivos es trabajar en todo este tema de gestionar emociones para evitar que las emociones, sobre todo aquellas con alta intensidad, puedan afectar al rendimiento, y todo lo que es el control de los pensamientos, que también es muy importante para poder tener claramente una performance mayor. Entonces, la mente hoy día es fundamental porque sabemos que tiene una influencia absoluta sobre nuestro cerebro y por tanto sobre nuestro rendimiento. Antes te comentaba que yo, bueno, había practicado fútbol toda mi vida en, digamos, un nivel alto, pero nunca había tenido ese apoyo psicológico. Tú que estás en el fútbol de élite, ¿ves necesario ese apoyo en el fútbol base o únicamente lo ves necesario ya cuando estás en un cierto nivel? En el fútbol, incluir el trabajo psicológico en el fútbol base tiene una ventaja muy grande, que no solo estás ayudando al jugador ya en el momento de su inicio de carrera, en las series menores, en las divisiones menores, en el fútbol joven, sino que además lo estás preparando para que pueda entender mucho mejor lo que significa prepararse mentalmente en el fútbol profesional. Es tan claro, y esto no ha sido algo, o sea, yo podría, obviamente, como psicólogo deportivo, tendría que decir que siempre es importante el tema mental, pero simplemente te entrego el dato de algo que no es visto por nosotros. FIFA hace algunos años ha obligado, ha instruido a todos sus clubes asociados a nivel mundial a que tengan tanto nutricionistas como psicólogos en sus planteles, en sus staff.
Y esto obviamente pensaba más en el fútbol formativo, pero también pensando en el fútbol profesional. Entonces, esto no es que a FIFA se le ocurrió porque dijo, bueno, a ver, ¿qué profesionales les interesa que estén en el fútbol? Ah, nutricionistas, psicólogos, listo. No, esto es claramente producto de todo lo que ellos han investigado en los últimos años y por lo tanto se han dado cuenta de la importancia que tiene, evidentemente, el tema psicológico en el rendimiento, tanto como salud mental, ojo, porque evidentemente FIFA se ha fijado mucho en el tema de la salud mental en los últimos años, sobre todo con todo lo que vivimos con el tema de COVID, pero también como una variable que permite aumentar el rendimiento. Entonces, ahí es donde está claramente el punto de la importancia hoy día del tema psicológico. Acabas de decir salud mental. ¿Cómo se detecta en un futbolista cuando no está, digamos, en su mejor momento? Te he comentado antes el caso de Morata y ahí realmente no se vio de forma muy expresiva por su parte que estaba en un mal momento, ¿no? Entonces, vosotros cuando habláis con los futbolistas, los veis, ¿en qué cosas detectáis si están bien o no mentalmente? Bueno, hay un indicativo que es significativo para poder determinar esto, y es que evidentemente hay una baja en el rendimiento, o sea, claramente el jugador se siente distinto a lo que siente que puede rendir. Hay una merma en aspectos físicos, en aspectos técnicos, en aspectos tácticos, pero también otro indicativo importante es cuando el jugador efectivamente percibe que en el día a día eh, está siendo difícil poder sobrellevar algunos temas. Por ejemplo, esto puede ser desde síntomas tan sencillos como que eh, he bajado de peso porque no estoy comiendo adecuadamente, alimentándome adecuadamente, estoy descansando inadecuadamente, estoy con un trastorno del estado de ánimo, se sienten, por ejemplo, que hay, eh, uno ya no siente placer por lo que hace en términos de fútbol, en términos de lo fuera del fútbol, entonces hay varias cosas que son importantes como al momento de determinar cuándo efectivamente un factor psicológico puede estar influyendo. Pero lo más importante es cuándo todo esto finalmente está afectando a lo cotidiano, al día a día. Ahí hay que poner ojo y alerta porque quiere decir que algo está pasando y ahí es cuando intervenimos inicialmente los psicólogos deportivos y si hubiera que derivar, porque el problema es un trastorno mayor, a un psicólogo clínico, se deriva ya con un diagnóstico un poco más acabado. Claro, también los futbolistas experimentan mucha presión, ¿no? ¿Cómo se gestiona la presión previa ante un partido importante? Como por ejemplo una final, una eliminatoria. Bueno, hay varios temas. Hay jugadores que a veces desarrollan herramientas naturalmente para poder gestionar bien ese tema de la presión. Hay otros que por ahí no tienen todas las herramientas. Entonces, lo que se hace es básicamente entregarle herramientas a los deportistas, a los futbolistas en este caso, para que puedan gestionar bien todas aquellas variables que están influyendo. Pero siempre teniendo claro que la presión, la ansiedad, ciertos niveles de estrés, hay un límite que yo diría, no es que sea favorable, pero que no afecta mayormente. Es decir, hay un límite, por ejemplo, de la presión, de la ansiedad, que puede incluso movilizar a un jugador. El problema es cuando ese límite pasa y paraliza el rendimiento. Y ahí es donde tenemos que estar muy, muy, muy atentos para que el mismo jugador sea el primero en señalar, mira, estoy con un nivel de ansiedad que ya no me moviliza, sino que me paraliza. Pasó un límite ya. Entonces ahí se le enseñan distintas herramientas, control del estrés, herramientas de técnicas de relajación. Hay otras técnicas que también se utilizan un poco para manejar todo esto, que es las técnicas de visualización, que son, yo diría, técnicas que han estado durante muchos años presentes en el entrenamiento mental de un futbolista, pero que hoy día, gracias al avance de la neurociencia, ha permitido confirmar y comprobar los efectos positivos que tiene en el cerebro de un jugador. Y antes has hablado también de la frustración. Durante un partido, pues pueden haber situaciones complicadas, por ejemplo, que un defensa pierda un balón y eso provoca un gol, o que un delantero falle un penalti o falle una ocasión clara, o que un portero también pues se le escape y se meta gol en propia, por ejemplo. ¿Cómo gestionan los futbolistas su mente para, digamos, asumir ese error, no obsesionarse y seguir adelante? Es decir, seguir teniendo la confianza en sí mismos. Mira, hay dos cosas que funcionan muy bien para el cerebro cuando ocurre esto. La primera es simplemente corregir
a través, ojalá, de un ejercicio de visualización muy corta, el error. Por ejemplo, un jugador que pateó un penal y lo erró, y eso, si no lo gestiona bien, puede transformarse en lo que en psicología se denomina rumiación, que es quedarse pegado en el error. Quedarse pegado, ¿por qué me perdí este penal? Y Mm. todo ese proceso de rumiación muchas veces afecta todo lo que viene. Entonces ahí recomendamos al futbolista hacer dos cosas que son muy sencillas, que se pueden hacer incluso durante el juego. La primera es visualizar corrigiendo aquello. Es decir, esto significa que el jugador visualiza la misma ejecución en la que se equivocó, pero cortando la parte errada y y reemplazándola por la parte que debió haber sido. Esto implica que el futbolista tenga claro, por ejemplo, en qué se equivocó para poder corregirlo. Porque aquí la gracia es corregirlo desde lo que yo habría hecho distinto y no desde la situación. Porque evidentemente si un penal, a lo mejor yo me equivoqué porque cambié la decisión al último minuto y eso implicó que no le pegué bien, bueno, eso lo puedo cambiar mentalmente para evitar que me ocurra de nuevo. Yo no puedo con esto asegurar que en una próxima ocasión lo voy a hacer, pero sí yo puedo cambiar en el fondo aquella situación que depende de mí poder hacerlo. Entonces, primero, corregir. A través de este trabajo de visualización, corrigiendo muchas veces el cerebro no se queda pegado en el error porque de alguna forma ya ha tenido claro que esto se puede corregir y de qué forma. Y lo segundo es plantearse inmediatamente el objetivo siguiente. Es decir, después de que, no sé, volvamos al mismo ejemplo que comentábamos, me pierdo un penal, yo corrijo en mi cabeza y inmediatamente me pongo como objetivo correr mucho más para recuperar balones, algo que no estaba haciendo en el partido, entonces me propongo, listo, entonces ahora para poder recuperar este error, me voy a preocupar de recuperar más balones para el equipo. Me pongo inmediatamente un desafío, un objetivo de rendimiento durante el partido. Esas dos cosas ayudan mucho a manejar mejor la frustración. Y a nivel de preparación, ¿se preparan igual ante un partido común como puede ser de liga a, por ejemplo, a una eliminatoria, que es más importante? A ver, lo que pasa es que los jugadores que van a selección normalmente son jugadores que están acostumbrados a la elite y ambos partidos son importantes. Nosotros tenemos jugadores que juegan en el fútbol inglés, en el fútbol español, en otras ligas mexicanas, etcétera, y los partidos de ellos en esos momentos pueden ser tanto o más desafiantes que jugar un partido de selección. Lo que pasa es que muchas veces el representar a un país obviamente genera un poco más esta situación externa, pero pueden ser partidos muy importantes. O sea, jugar la final de una Champions puede ser hasta en un momento determinado indudablemente mucho más importante que jugar un partido de clasificatoria en la mitad de las clasificatorias. No estoy hablando de en la La parte final. Champions es la Champions. Claro, exactamente. O sea, es tremendamente más importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aquí lo importante es que los jugadores de elite, como son los jugadores que juegan en grandes ligas y que son seleccionados, entienden que todos los partidos deben ser afrontados de la misma manera. Más allá de que este partido signifique 3 puntos muy fundamentales o signifiquen 3 puntos que nos pueden permitir seguir en una carrera. Es decir, el partido se afronta de igual manera, sea un partido de categoría A, B o C. Lo importante es el jugador profesional y eso marca mucho la diferencia entre un jugador de elite y el que no es de elite, es enfrentarse a todos los desafíos de igual manera, con la misma preparación, mismo descanso, misma alimentación, misma entrenabilidad, etcétera. No cambiar frente a las circunstancias que rodea eventualmente un partido. Claro, al final ese tipo de jugadores yo creo que también están acostumbrados ya, ¿no? Tanto rodaje, pues a enfrentarse a ese tipo de situaciones un poco más complicadas en cuanto a estrés, presión, nervios, etcétera. Quiero hablar ahora un poco de mentalidad ganadora, porque a Mm. mí, o sea, yo cuando menciono esto, independientemente del equipo que seas, a mí se me viene el Real Madrid, porque es un equipo que frente a situaciones muy complicadas, por ejemplo, eliminatorias de Champions, como recordamos el Manchester City, que prácticamente nadie se imaginaba que iban a remontar y remontaron así infinidad de veces, lo han hecho. Entonces te quiero preguntar, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué trabajo mental y psicológico hay detrás de esos jugadores? ¿Y cómo se consigue el hecho de creer realmente en que se puede lograr un resultado? Bueno, acá viene un tema que es importantísimo también aclarar, ¿no? El tema mental no es un tema que corra por sí solo. Es decir, no basta, a pesar de que muchas veces nos hacen creer esto, de que con lo mental se pueden superar muchas cosas. Y la verdad es que no es así. Lo mental es una variable dentro de la entrenabilidad de un deportista que viene a complementar
lo técnico y lo físico. Es decir, si yo tengo un jugador que no ha entrenado toda la semana versus un jugador que ha entrenado toda la semana, para mí va a ser mucho más fácil entrenar mentalmente, de que tenga una fortaleza mayor, aquel que ha entrenado, ¿vale? O sea, partamos de la idea de que esto viene a complementar el entrenamiento deportivo. No lo puede reemplazar, ni tampoco es posible que si un jugador no se siente bien, que ha entrenado bien, está con molestia, etcétera, pueda, desde el punto de vista mental, ser mejor que otro que venga entrenando muy bien y sin problema. Por lo tanto, cuando estamos frente a clubes importantes como el que tú has mencionado, ¿no es cierto? Real Madrid, Manchester City, el Arsenal, no sé, se me ocurre mencionar otros clubes, el PSG, perdón, indudablemente son clubes donde en teoría, con esto quiero que se entienda bien lo que voy a decir, es más fácil entrenar lo mental porque hay muchas necesidades cubiertas. Los jugadores tienen de todo, tienen la posibilidad de recuperarse fácilmente, la recuperación incluye tener profesionales a disposición, incluyen descansos, lugares óptimos para entrenar, entonces todo eso hace más fácil el trabajo psicológico. Lo difícil realmente desde el punto de vista mental es cuando esas necesidades de los jugadores no están cubiertas y el jugador entra a la cancha sintiendo que a lo mejor no se alimentó bien, no entrenó bien, está con molestias porque no se pudo recuperar, porque no tuvo la posibilidad de hacerlo con cámara hiperbárica o lo que sea, que son muchas de las cosas. Entonces, eso es lo que realmente complica un poco el tema mental. Pero en estos clubes, y por favor vuelvo a insistir que quiero que se entienda bien, es mucho más fácil entrar en lo psicológico porque de alguna forma trabajamos sobre algo que ya tiene una base importante. El jugador entra con una confianza importante porque tiene buenos staff de apoyo, normalmente tienen buenos entrenadores que los empoderan muy bien con la información, muestran videos, repiten las jugadas, van a entrenar, etcétera. Tienen una serie de condiciones alrededor que hacen que el trabajo psicológico sea más fácil. Acabas de mencionar los entrenadores. ¿Cómo de importantes son los entrenadores en un equipo? Bueno, yo con los años he ido aprendiendo que aquellos entrenadores que están orientados fuertemente hacia la tarea, sin olvidar la orientación hacia la relación, son los mejores entrenadores. El cerebro, el principal enemigo del cerebro es la incertidumbre. Si yo tengo un entrenador que no me empodera suficientemente con respecto a qué tengo que hacer en la cancha, cómo tengo que hacerlo, no me entrena para eso, no me entrega información, no me muestra videos, indudablemente yo voy a entrar a competir con una cabeza con mayor incertidumbre, con una situación de qué es lo que tengo que hacer, que no tengo claro, y por lo tanto los entrenadores que empoderan, por ejemplo, Marcelo Bielsa es un entrenador que empodera muchísimo, son entrenadores que en general ayudan mucho en la parte mental, porque son entrenadores que a mí me van a decir exactamente lo que yo debo hacer dentro de la cancha, cómo hacerlo, me van a mostrar 1000 veces, me van a entrenarlo, me lo van a entrenar 10.000 veces y además me van a mostrar videos de mis rivales para yo poder entender cuándo tengo que hacerlo. Eso para mi cabeza es lejos lo mejor que puede ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, los entrenadores pueden llegar a ser fundamentales para la gestión de todo el trabajo psicológico. O sea, ¿crees que para tener una mayor confianza se debe especificar mucho más la tarea en el campo, ¿no? No tanto la relación con el propio entrenador. Absolutamente. Yo puedo haber descansado muy bien, tener 1000 personas que gritan mi nombre en el estadio, eh, pero si yo no tengo claro lo que tengo que hacer en la cancha, cómo tengo que hacerlo y no lo entrené, por más que tenga una espectacular barra afuera, la autoconfianza no se me va a dar. La autoconfianza en general no viene dado de factores externos, sino de factores internos. Y esos factores internos se construyen a partir de lo que yo tengo que hacer en la cancha. Hemos mencionado, digamos, el entrenador como un factor. Creo que otro factor del que hablar también es la afición, como acabas de decir. Se me viene a la cabeza un jugador que, bueno, todo el mundo conocerá, también le puede gustar o no, que es Cristiano Ronaldo, que en una de sus últimas entrevistas comentaba que él cuando iba a un estadio, como por ejemplo el del Barcelona, que es el opuesto, que le pitaban, le insultaban, como que le motivaba todavía más y le hacía hacer un mejor partido, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es la afición, el hecho de jugar en casa o jugar fuera? Un poco en la misma línea que te lo comentaba recién. Estos jugadores no es que los motive jugar con público en contra, no es que ellos se agranden jugando con una barra que por ahí los trata
estos jugadores son tan seguros intrínsecamente que da lo mismo con quién se enfrenten extrínsecamente. La seguridad ellos la generan con los recursos que ellos sienten que tienen intrínsecamente, más allá si juegan con público, sin público, con público en contra, con público, etc. La autoconfianza, la motivación viene de los recursos internos y no de los recursos externos. Y una confianza de un jugador puede derivar en un exceso de confianza que le influya de manera negativa. Yo diría que más que un exceso de confianza, lo que puede existir muchas veces es una falsa autoconfianza. Es decir, sentir que yo tengo más recursos de los que realmente poseo o que puedo hacer muchas más cosas de las que realmente estoy entrenado para hacer y es finalmente ahí donde está el problema. Yo creo que soy 10 cuando en realidad puedo hacer 5. Y ahí tiene que ver mucho más con las expectativas de autoeficacia reales, con la posibilidad de que los staff a mí me empoderen adecuadamente con lo que yo tengo que hacer y yo obviamente lo pueda entrenar. A mí me parece que la falsa autoconfianza, esta sensación de sentirme más de lo que yo realmente puedo hacer, es mucho más grave que la que tú has mencionado, ¿no? En ese término. No, te lo comento porque hace poco hubo, bueno, una polémica porque en el partido de España contra Holanda, en la tanda de penaltis, o sea, Lamine Yamal es un jugador que, bueno, el chaval es muy bueno, metió un golazo, Sí, sí. pero cuando fue a tirar el penalti, la forma en la que fue, que iba como con los pantalones un poco bajados, como andando lento, haciéndose toques con el balón, y luego el penalti lo tiró horrible, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba por ese exceso de confianza, si te puede influir de manera negativa, porque ya pues empezaron a criticarle, etcétera. Claro, habría que ver bien, porque a veces es difícil desde la observación externa determinar si eso fue por una sobreconfianza, ¿no? Tal vez lo que uno podría decir es que yo te lo podría mirar, o sea, dar una versión desde el otro lado. A lo mejor él necesita hacer todo eso porque estaba muy ansioso. O sea, a lo mejor el Vale. jugador se enfrenta a una situación que le genera tanta ansiedad que él busca mecanismos como para poder disminuir esa ansiedad. Y tal vez el problema técnico de patear el penal tiene que ver con dudas con respecto a cómo patearlo adecuadamente. Entonces, es difícil cuando uno observa desde afuera determinar si realmente el problema fue de confianza o a lo mejor una ansiedad muy mal manejada que nos dio la sensación por afuera que era confianza, pero en realidad él trató de gestionar esa ansiedad mostrándose confiando. Es como mostrándole al arquero, mira, yo estoy tranquilo, estoy, mira, relajado, estoy con confianza, etcétera. Y eso más que todo puede ser también un manejo de su ansiedad o intento de manejo de ansiedad más que una autoconfianza alta. No lo sabemos. La única forma que tenemos de saber esto es efectivamente conversando con el jugador y viendo exactamente qué es lo que pensó los momentos previos a eso y durante la ejecución. Porque sí, lo que sí está absolutamente determinado que los pensamientos determinan las emociones y las emociones determinan obviamente la performance. Entonces habría que averiguar eso directamente con el jugador. Me parece que determinar cosas así cuando uno observa ciertas actitudes puede uno incurrir en un sesgo. Ya que hablamos de los penaltis, te quiero preguntar una cosa porque, bueno, en España Holanda lo vimos porque siempre hay una lucha, digamos, entre, a nivel psicológico hablo, entre el portero y el tirador de penalti, ¿no? Porque el portero como que siempre va a la zona donde va a tirar, se mueve mucho. El que me parece un crack en esto es el Dibu Martínez, el portero de Argentina, que a nivel psicológico siempre al rival como que lo intenta entorpecer un poco para adivinarle los lados. ¿Cómo es esta lucha a nivel mental? ¿Cómo se puede trabajar o realmente es ir, tener un lado claro y tirar? Y esa lucha realmente no existe. Mira, sí, yo creo que, a ver, hoy día lo que tal vez se ha ido desestimando mucho más con los años es que los penales no son una lotería. Quiniela se llama en España, ¿no? Pero bueno, se Sí, entiende bueno, igual, la sí. idea, claro, pero se entiende, ¿no? En definitiva, yo creo que hoy día cada vez esta es una ejecución, sobre todo en una definición posterior a un partido, ¿no es cierto? Que determina qué equipo pasa a la siguiente fase o qué equipo es campeón. Indudablemente que hoy día sabemos que esas definiciones se pueden preparar y pueden prepararse muchísimo, desde lo técnico, desde lo psicológico, incluso desde lo físico. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la final del Mundial con Argentina, vamos a darnos cuenta que
este último jugador que patea el penal, ya me voy a acordar el nombre, bueno, ya me voy a acordar el último que patea, que claramente en la imagen él se da cuenta que hace un tremendo trabajo de respiración. Hoy Sí. día, por ejemplo, sabemos que esta es una técnica tremendamente útil para poder limpiar nuestro cerebro y tomar buenas decisiones en un momento determinado. Entonces, si yo tengo claro cómo voy a pegarle al balón en términos técnicos y a eso lo acompaño con respiración, con visualización, indudablemente que voy a estar con mucha mayor probabilidad de poder ejecutar ese penal que aquel que llega y desbordado a veces por la ansiedad y sin mucha claridad con respecto a cómo pegarle, eh, obviamente tengo más posibilidades de ejecutar. Y ahí viene otro tema que conversábamos recién, que si yo he entrenado 100 penales durante la semana y de esos 100 hice 80 porque me fijé que había un detalle técnico que corregí, etcétera, voy a llegar con más confianza a esa definición que si no lo hubiese entrenado. Entonces, por ahí, cuando los entrenadores argumentan de que en realidad en esos momentos los penales son una lotería, yo les podría decir a ellos, entonces no entrene absolutamente nada en la semana, porque todo lo que tú puedas entrenar nunca se va a ajustar a la realidad de lo que va a pasar en un partido, porque lo que ellos argumentan es que ¿para qué entrenar un penal? Que en entrenamiento, en términos emocionales, en términos externos, muy distinto a una definición. Pero todo lo que tú entrenas en la semana nunca va a tener la concomitancia de lo que va a pasar en un partido, porque si yo entreno balones detenidos, situaciones de partido, nunca las vamos a estar entrenando en situación real. Entonces, eso no es así. Hay mucha, y ahí los arqueros saben muy bien de cómo tratar de sacar un poco a los delanteros de su nivel de focalización o de su nivel de entrenabilidad en la parte mental para poder desencajarlos en ese momento. Claro, al final es lo que hablamos, cuanto más trabajes durante la semana, ¿no? Realmente más seguro te sientes por haber trabajado eso y luego llegas al partido con un mayor nivel de confianza. No es que influye tanto la mente, sino la confianza contigo mismo por haber trabajado eso. Es como cuando estudias un examen, si has estudiado mucho, pues tienes esa seguridad cuando vas a hacer el examen y ya te sale mejor que si has estudiado igual algunos temas y luego no te sale tan bien, ¿no? Ahora me quiero centrar. Exactamente. Ahora me quiero centrar un poco en la parte del equipo, porque muchas veces veo que el capitán es, digamos, Montiel, perdona, estaba, ahí me acordé bien, es Montiel, el jugador el argentino, que si después pueden revisar ahí las imágenes se van a dar cuenta que él hace un trabajo de respiración enseñado por una neurocientífica, por una muy buena doctora, Sandra Rossi, que trabaja en River y que le enseñó un poco todo ese trabajo previo a la ejecución. Perdón, era el paréntesis para completar bien la tranquilo, información. ya lo pueden buscar si quieren. No, comentaba que en los equipos, para mí la figura de un capitán tiene que ser como la figura del líder, ¿no? Pero veo que va más por otros lados, como ser un poco la estrella o por veteranía, ¿no? Entonces quiero que me diferencies cuál es la diferencia entre un jugador de un equipo y el líder realmente. ¿En qué se diferencian estos dos perfiles de jugadores? Bueno, hay varios mitos con respecto a los líderes en los equipos. Unos dicen, mira, es el que más habla, no necesariamente. Hoy día hay muchos líderes que a veces con la acción, de hecho hoy día está demostrado que los grandes líderes en el mundo ya no son los que hacen buenos discursos, discursos inspiradores como era hace algunos años, esto en lo político, en lo religioso y también en lo deportivo, sino que los que son los que lideran con la acción. Cuando yo en vez de decirle a mi equipo, vamos, todos tienen que correr y yo no corro, yo ya no sirvo como líder. Sin embargo, si yo no le digo a ningún compañero que tiene que correr, pero me ven a mí corriendo, ya estoy ejerciendo un tipo de liderazgo. Entonces, lo primero, el primer mito que habría que desestimar es que el líder es el que más habla. Lo segundo, tiene que ver mucho con la forma de generar el liderazgo. Los líderes no nacen, los líderes se construyen, se desarrollan, se equivocan, vuelven a construirse, vuelven a desarrollar, o sea, son líderes que se van construyendo. Por lo tanto, en teoría, porque esto viene en la realidad, puede variar, los líderes son aquellos que a veces van tomando experiencias muy importantes. Y aquí es importante también señalar algo también muy estudiado por la neurociencia, de que los cerebros no solo se construyen en la derrota, en la frustración, en los problemas, sino que también se construyen en los buenos momentos, en los círculos virtuosos. Entonces los líderes son también aquellas personas que han aprendido
mucho también de los buenos momentos. Esto es muy importante también señalar. Todos tenemos la sensación de que los equipos aprenden cuando se pierde, cuando topan fondo, y eso no es así. Los líderes también. Y lo tercero, que tiene que ver un poco con los líderes, son aquellos que tienen la capacidad de desarrollar una empatía importante. Cuando tenemos un líder que solo habla de sí mismo y saca ejemplos de sí mismo y les dice a todos los jugadores que miras que yo, son líderes que hoy día están desestimados. Aquellos que tienen la capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar de sus compañeros y a partir de ahí ayudar a satisfacer la necesidad de los compañeros, son los líderes que en el fondo van diferenciándose un poco del resto de los compañeros. Ahí tenemos tres elementos que hoy día a mí me parecen fundamentales en el trabajo en equipo. Muy importante la figura para mí del capitán, porque yo siempre he sido el capitán y pues eso también trataba de, como dices, no dar el ejemplo mediante las palabras, sino mediante la acción, el sacrificio, etcétera. Mourinho También tiene una frase muy buena que señaló hace algunos años, que dice, hay muchos capitanes, me ha tocado, él dice en mis equipos, muchos capitanes que no ejercen liderazgo. Y es verdad, o sea, esto es como cuando uno habla de la diferencia entre el jefe y el líder, ¿no? Muchas veces los jefes no son necesariamente buenos líderes. Bueno, ahí está un poco. El capitán de equipo no necesariamente es un buen líder. Ahí hay que desarrollar algunas acciones y parte de nuestro trabajo va en relación a eso. sí. Em, Hablando ahora de los egos, pienso que, por ejemplo, cuando llegó Mbappé, cuando llegó Messi, cuando llegó Neymar, creo que ahí se juntan varios egos, ¿no? Y como que hay muchos individualismos. ¿Cómo se gestiona eso de cara a hacer una cohesión de equipo? Una vez le preguntaron esto a Manuel Pellegrini, actual entrenador del Betis, un poco cómo lo había hecho para gestionar estos egos cuando él dirigió Real Madrid, ¿no? Que fue por poco tiempo, pero en general fue un buen año para Real Madrid. Y él hablaba de que en estos tipos de clubes donde tienes muchos egos, él decía, bueno, sin duda que un desafío es gestionar estos egos, pero él decía que a veces cuesta mucho más gestionar el ego de los que no tienen el ego. Es decir, lo que él trataba ¿Cómo de es decir, eso? claro, lo que él trataba de decir en el fondo es que eh, todos aquellos jugadores que intentan ser como Mbappé, los jugadores que intentan ser como Messi, los jugadores que intentan llegar a ser, esos son los egos más difíciles de gestionar porque son personas que no tienen, obviamente no están instituidos como con esa característica, pero se creen como si fueran jugadores top de las plantillas. Entonces, evidentemente, ahí hay una dificultad. Pero siento yo que, en definitiva, cuando tú conversas, haces un trabajo directivo con ellos, a cada uno les conversas exactamente con respecto a lo que tú quieres lograr de ellos y qué es lo que ellos debieran hacer un poco como objetivo, creo que se gestiona bastante mejor que no haciéndolo. Es decir, me parece que muchas veces el tema de ego tiene que ver con cuando yo quiero tener un rol en el equipo y no me lo han instituido o no me lo entregan. Entonces, si yo llego a Mbappé y le digo, mira, perfecto, tú eres un jugador muy importante para el equipo, yo necesito, por ejemplo, que tú me colabores con la formación de los más jóvenes, porque creo que ellos te ven muy bien. Entonces yo le doy a él una tarea importante de cómo canalizar todo eso, me va a ayudar. Si yo llamo a Messi y le digo, mira, tú futbolísticamente eres 10 puntos, eres el mejor. Yo necesito que tú me ayudes futbolísticamente a enseñarle a tal jugador, etc. Después llegas y llamas a, no sé, a otro jugador y dices, mira, tu labor social, tu labor humana es muy importante. Entonces yo necesito que tú cumplas una función muy importante en el equipo, en ayudar, por ejemplo, cuando hay un jugador que está con problemas. Te fijas, cuando yo le doy tareas significativas a cada uno, muy bien demarcadas, muy bien, creo que es una buena forma de canalizar bien los egos. Cuando yo dejo que estos egos hagan distintas cosas sin darles una direccionalidad, es cuando me parece que está con más probabilidad de desarrollar dificultades. No, sí, también lo quería enfocar, o sea, está bien fuera del campo, ¿no? Pero dentro del campo es que también veo mucho el individualismo, el querer yo el gol y querer ser el protagonista, más allá como comentabas, por ejemplo, de ayudar a los jóvenes. Entonces, ¿cómo ves, cómo se puede ayudar
a este tipo de perfiles a que sean un poco más solidarios? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que naturalmente todos los seres humanos tenemos un cerebro mucho más egoísta que altruista. Esto es válido porque nuestro cerebro está puesto en nuestra cabeza con una sola misión, ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro solo le interesa que tú y yo sobrevivamos todos los días y lleguemos vivos cada noche. Y esto implica que cuando yo entro a jugar, el cerebro lo único que se va a preocupar es que yo haga un buen partido para yo salvarme, para yo sobrevivir a ese partido. Entonces, esto implica que los cerebros de todos son cerebros que tenemos que trabajarlos para que se conviertan en un cerebro que colabore con el equipo. En parte esto se hace teniendo y reforzando mucho la meta colectiva en los equipos, pero cuando reforzamos la meta colectiva de los equipos, hay muchos entrenadores que incurren en el error de eh, señalar que los objetivos individuales no son importantes. Ellos dicen, no, mira, no me interesan los objetivos de cada uno, a mí me interesa solo el colectivo. Cuando en realidad la clave está en integrar los objetivos individuales al trabajo colectivo. Ok, Messi quiere ser el goleador, ayudémoslo para que él nos pueda ayudar también en la función colectiva. Dibu, ¿qué es lo que quiere? ¿Ser el arquero menos batido? Bueno, ayudémoslo para que él también pueda ayudarnos en la función de equipo. ¿Se entiende? Cuando yo integro cada uno de los objetivos individuales al colectivo, es mucho mejor que eliminar o de alguna forma señalar que los individuales no son importantes y, sí, y lo único son los colectivos. Creo que eso también ayuda bastante un poco a disminuir esta característica natural, como te digo, del cerebro de ser mucho más egoísta que colectivo. Claro, y también los equipos durante la temporada pues siempre tienen, digamos, mejores momentos y peores momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo se afronta como equipo cuando tienes una mala racha de resultados negativos? Por ejemplo, que llevas perdiendo 6 partidos seguidos y no levantas cabeza, ¿cómo se gestiona eso como equipo? Bueno, aquí viene también otra característica muy natural del cerebro que justamente está en relación a lo que conversábamos recién. Como el cerebro está preocupado de que cada uno sobreviva, tiene una tendencia muy habitual a culpar a otros o a otro acerca de los errores. Es muy habitual echarle la culpa al arquero, echarle al delantero que pierde el gol o al defensa que se hizo expulsar, lo que sea. Tendemos naturalmente, por una cosa natural de nuestro cerebro, de culpar a otros de las cosas que nos pasan, porque así el cerebro no tiene que hacer nada, sino que es el otro el que tiene que hacer. Tú no fuiste el culpable, tú quédate tranquilo, tú mantente en tu zona de confort, es el otro el que tiene que salir. Entonces, una de las cosas que es muy importante realizar mientras estamos con, con una baja en el rendimiento y caen estas denominadas rachas negativas es siendo muy autocríticos. Y en esto es muy importante alguien que tenga la capacidad desde afuera de poder señalar cosas que hay que mejorar a todos, no particularmente a uno que otro. Y ahí viene la capacidad un poco del entrenador de saber con quiénes, por ejemplo, conversar más individualmente, con qué otros tú puedes decirle a nivel en el equipo algunos errores, en fin, manejar un poquito más esa forma que cada jugador tiene para poder recibir la información. Eso por un lado. Y lo segundo tiene que ver un poco con el contagio de las emociones. Cuando se caen los equipos en rachas muy negativas, muchos partidos perdiendo, nosotros tenemos un conjunto de células en nuestro cerebro que se llaman células espejo o neuronas espejo, que cumplen una función muy importante en términos de transmitir emociones. Se llaman espejos justamente porque nosotros podemos absorber las emociones de otros y nosotros reflejar nuestras emociones en otros. Entonces, cuando caemos en rachas negativas, es muy habitual que muchos jugadores empiezan a tener dificultades para gestionar bien sus emociones y eso se va traduciendo. Entonces, ahí es muy importante también hacer un trabajo fundamental en la gestión de las emociones para evitar que estas se sigan transmitiendo desde el punto de vista. Por eso, por ejemplo, la risa es contagiosa o por eso nos contagiamos del bostezo de otra persona. No sé, creo que cada uno de nosotros nos ha pasado que Sí, cuando vemos bostezar sí, a sí. alguien nos dan ganas de bostezar. Es porque tenemos estas neuronas de espejo que, entre otras cosas, a nivel de equipos también se contagian emociones. Entonces, siendo autocríticos, primer elemento muy importante, y sobre todo tratando de ayudar a gestionar emociones en ese momento para evitar que este se transforme en espirales negativos. ¿Y cómo se pueden controlar las emociones? Quiero que lo apliquemos a un caso en concreto porque es muy, muy destacado. El caso de Vinicius.
Vinicius es un jugador que dentro del terreno de juego pues no se centra solamente en jugar, sino que se centra también en el tema de la afición, en el tema de los árbitros. Entonces, un jugador como él, ¿cómo podría controlar un poco más sus emociones y centrarse más en jugar al fútbol? Bueno, aquí hay un concepto muy importante que es bueno recalcar, que las emociones no se controlan, se gestionan. Es decir, aquí no podemos, como nosotros apagamos una televisión, nosotros no podemos apagar una emoción. Lo que podemos hacer es gestionarla, es decir, bajarle la intensidad a esa emoción. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy sencillo, trabajando sobre lo que estamos pensando de lo que nos pasa. Si yo entro a un partido pensando claramente, porque me lo fueron repitiendo durante toda la semana previa a un partido, que los árbitros no son malos, que nos quieren perjudicar, que particularmente el árbitro que nos va a arbitrar es terrible, yo voy a entrar con un pensamiento de que el árbitro obviamente es malo, nos quiere perjudicar. ¿Y esto qué es lo que genera? Que al final voy a pensar tanto en eso que cualquier cosa que haga el árbitro, una pequeña falta que cobre en el minuto inicial del partido, en la mitad de la cancha, yo inmediatamente le voy a caer y le voy a alegar, porque tengo pensamientos previos que me llevan a esa emoción. Entonces lo que quiero con esto transmitir, y es algo que también hemos podido ir observando con investigaciones en los últimos años en neurociencia, es que las emociones no surgen por lo que nos pasa, sino que surgen por lo que estamos pensando acerca de lo que nos pasa. Y por eso es muy importante no solo tener buenos pensamientos previos a lo que nos enfrentamos, sino que también aprender a reinterpretar las cosas que nos pasan, darle otro punto de vista, terminar un partido y darnos cuenta que a lo mejor este partido puede haber sido mejor por esto, por lo otro, entonces yo reinterpreto los hechos para no quedarme con pensamientos negativos frente a lo que yo hice y así no tener la posibilidad de que esos pensamientos negativos puedan afectar lo que venga. Entonces, la clave aquí está en entender que los pensamientos son los que me llevan a las emociones y no las cosas que me pasan. Vale, entonces, por ejemplo, en el caso de este jugador, lo que le convendría sería hacer un trabajo previo, ¿no? E ir al partido, digamos, digamos, sin prejuicios de ni de los árbitros, ni de la afición, ni del rival. Y luego, durante el terreno de juego, como que pensar un poco más en lo que está haciendo y cómo lo podría mejorar. O sea, hay un proceso que intentamos hacer con los jugadores que se llama metacognición. Detenernos a pensar en qué estamos pensando en cada momento para evitar que esos pensamientos, que a veces son muchas veces inconscientes y automáticos, me puedan llevar a una determinada emoción. Vale. Y ya para ir acabando, te quería preguntar, porque cada vez está habiendo, digamos, un cambio generacional y están habiendo jugadores súper jóvenes, desde Lamine Yamal, como comentamos, que tiene, bueno, va a cumplir 18 años, hasta 20 y poco, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontan ellos las críticas de otras personas? Porque al final son personas que están muy expuestas y realmente como que no tienen, digamos, un camino ya hecho anteriormente sobre este mundo, sobre las redes, sobre el hate que tienen en comentarios. ¿Cómo gestionan la fama este tipo de jugadores? Bueno, efectivamente, yo creo que en los últimos años, con todo el crecimiento de las redes sociales, como tú bien dices, ha habido un tema muy nuevo para los jugadores. Evidentemente que hoy día el jugador que tiene 35, 38, 40 años, estamos viendo en el mundo que hoy día la carrera de futbolista se ha extendido, evidentemente tienen menos posibilidades de gestionar todo esto porque ellos no vivieron con el tema de las redes, no nacieron con el tema de las redes. Pero sin embargo, lo que tú señalas es bien concreto. Hoy día los jóvenes tienden a mostrarse mucho más a través de las redes que a través de otras cosas, ¿no? Y aquí el punto clave está en la educación. Es señalarles a ellos primero la implicancia que tienen el abrirse tan fuertemente a través de las redes, primero, y segundo, educar con respecto a qué cosas pueden mostrar y cómo hacerlo. Y para eso es muy importante, yo creo que los grandes jugadores debieran siempre tener una buena educación acerca del manejo de las redes y sobre todo tener un buen manejo acerca de qué cosas mostrar, cómo mostrarlas, en qué redes mostrarlas, en qué no, etcétera. Creo que eso es importante. Hoy día tenemos, yo diría, dos grandes fuentes de críticas a los jugadores. Uno, la prensa especializada, que ahí me parece que
bastante más fácil para un jugador manejarlo, porque incluso tiene mucho más claro desde dónde vienen y puede enfrentar a esa persona que lo está criticando, un periodista, un comentarista, lo que sea. Sin embargo, en las redes el principal problema que tenemos es que hay muchas gentes que a veces son disfrazados, Sí, eh, comentan claro, y se no sabemos esconden. ni... Mm. Entonces ahí es donde creo que la educación sobre el manejo de las redes debe ser fundamental. Y lo otro, bueno, ya viene una tercera patita de esto, que tiene que ver un poco cómo manejamos el punto de vista psicológico de los jugadores cuando se enfrentan a este tipo de cosas. Eh, Creo que es importante un poco también el que ellos aprendan a entender que la carrera que ellos tienen eh, es muy pública. O sea, yo les converso mucho a ellos, les digo, mira, tu carrera es muy parecida a la que tiene un médico. Un médico tiene una tremenda responsabilidad cuando está operando a una persona de corazón. O sea, que lo haga fundamental tiene que ver con la vida de esa persona. Tiene una enorme presión, igual que ustedes cuando se juegan un partido. Pero ¿dónde está la diferencia? Que a ese médico no lo están televisando y no hay público mientras él Claro. está operando. Él está con su cuerpo médico, su cuerpo de apoyo operando, y no hay televisión, no hay público. Ustedes están siendo televisados por millones y además tienen público ahí está. Entonces, indudablemente que ahí implica que esa presión tiene que ser manejada de una manera distinta a la de un médico. Y ahí es donde hay un trabajo psicológico específico con ello. Y para acabar ya, ¿algún consejo que le darías a algún joven que esté empezando en esto de el fútbol a un nivel un poco más profesional? Bueno, hoy día es imposible pensar en no entrenar la cabeza para cualquier tipo de carrera en la parte deportiva. O sea, hoy día tenemos tanta información, fíjate tú, por ejemplo, que hoy día tenemos mucha más información de lo que teníamos en la historia acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Por lo tanto, hoy día sabemos mucho más, sabemos de la importancia que tiene esto. Por lo tanto, no acercarse a conocer herramientas, no acercarse a saber cómo funciona el cerebro, no acercarse para conocer algunas estrategias para poder desempeñarse óptimamente en la parte mental, me parece que es dar mucha ventaja. Jürgen Klopp hace algunos años declaró que el lado físico del fútbol ya está casi por ahí emparejado, ya todos manejan ciertas variables, todos miden cuántos recorren los jugadores, cuántos sprintan, etcétera. Lo que viene ahora, decía él, es entrenar directamente al cerebro. Y creo que si un jugador que está en esa carrera hacia la elite o hacia el fútbol profesional o entender que la cabeza juega un rol importante es fundamental para poder desempeñarse óptimamente. Pues nada, Rodrigo, muchas gracias por haber venido y ya sabéis, si os ha gustado este episodio, darle like y valorarlo con 5 estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo grande.